Bien, habíamos anunciado al doctor Víctor García Toma, él está con nosotros aquí en los estudios, muy amable por acompañarnos. Mávila, buenas Quería noches. acompañarlo a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros esta noche luego de presentar el proyecto de ley al Congreso. Creo que la votación expresada hoy día ante el Pleno del Congreso de la República no refleja el sentimiento del país. Y lamentablemente hemos visto con certeza los esfuerzos de varios grupos políticos, de varios bloques democráticos que de manera desinteresada y atendiendo al sentido de urgencia del país han estado trabajando para lograr un consenso y lamentablemente no lo han conseguido. Que hace unos minutos hemos ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que por mandato constitucional tiene el carácter de urgente y de prioritario, una iniciativa legislativa en la que estamos proponiendo el adelanto de elecciones generales del país para el año 2003, primera vuelta el segundo domingo de octubre del 2023 de este año. Nosotros esperamos que el Congreso ponga prontamente, si es posible, en los próximos días, en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y a reflexionar sobre la necesidad de la paz y la tranquilidad que el país requiere y de una correcta lectura del sentido de la urgencia que la perspectiva democrática necesita en estos momentos. Muy bien, ¿es urgente, como dice el Premier, que se discute en el Congreso este proyecto? ¿Es prioritario? Mávila, son urgentes dos cosas, una a cargo del Poder Ejecutivo y otra a cargo del Poder Legislativo. Es urgente que el Poder Ejecutivo restablezca el orden público. Sin orden público no hay derechos fundamentales, no hay gobernabilidad, no hay Estado de Derecho. Y esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo que no la está cumpliendo de manera cabal y eficiente. Y hay una segunda responsabilidad que, como bien ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, debe ser asumida por el Parlamento, que no está entendiendo que definitivamente la ciudadanía percibe que la actuación de este Parlamento, en general de los últimos parlamentos que hemos tenido, pero en este en particular, ya está desahuciada para la opinión pública y que forma parte de la válvula para la solución de la crisis política, ¿no? Que obviamente va a requerir de algunos meses, pero sí se requiere de una actitud, yo diría, más patriótica por parte de los parlamentarios. El congresista Bazán decía que esta crisis o el camino para solucionar la crisis, por lo menos en el aspecto de las elecciones, ya estaba resuelto cuando se aprobó por 93 votos el dictamen o el proyecto que adelantaba las elecciones a abril de 2024. ¿Coincide usted con eso? Sí, creo que ha sido un grueso error de Fuerza Popular en alterar el curso de los acontecimientos, que en el peor de los casos nos habría dado la oportunidad de ir a un referéndum para que el pueblo convalide la decisión de recortar el mandato tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. A esa mala primera decisión ha generado como consecuencia una división, digamos, en el sector que podríamos calificar de democrático. Reconstruir esas relaciones interinstitucionales va a ser complejo y difícil, y sobre todo en un momento en que las facciones de extrema izquierda se han juntado. En este tema están juntos, tienen claro cuáles son los objetivos, que son... adelanto de elecciones a este año. La salida de la presidenta, porque eso viene en ese paquete, la disolución del Congreso y la Asamblea Constituyente. Eso va en combo, ellos no se van a salir de ese libreto, no creamos que... La salida incluso de la presidenta, pero la presidenta ha vuelto a decir a través del señor Otárola esta noche que no se va. Es que si no se va, digamos, este es el chantaje. Hay violencia porque dicen lo que nosotros llamamos tumulto, lumpen, antisociales, delincuentes. No nos estamos refiriéndonos a quienes atacan la propiedad pública y privada, a ellos nos estamos refiriendo. Tienen ese objetivo y no van a cejar. O sea, si el primer objetivo se lograra, que son las elecciones, el segundo es la caída de la presidenta, porque según ellos no garantiza la transparencia. Y luego irán por Williams hasta llegar al objetivo Lo que central. nos está queriendo decir, doctor, es que aun cuando el Congreso, supongamos mañana amanece el Congreso inspirado y finalmente aprueba un adelanto de elecciones,
eso no va a ser suficiente para la No, tranquilidad. este es un paquete completo, ¿no? Este es un paquete completo. Más aún, deseamos fervientemente que mañana no se resuelva nada, porque esto va con el contrabando de la famosa Asamblea Constituyente. Es contrabando porque ellos, o sea, el sector de izquierda dice, pero solamente se trata de una consulta y no es vinculante. No. ¿Puede ocurrir eso? Fíjese, Mávila, la ley 26.300, que es la ley de participación y control ciudadano, que habla sobre el referéndum, dice claramente en el artículo 39, procede el referéndum en los 3 supuestos siguientes: la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206. Sí. Eso significa que se puede hacer la reforma total, incluyendo un referendo, sin asamblea constituyente. Lo segundo, la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Y en tercero, las materias que se refiere al artículo 190, que es la integración de regiones. Solamente referendo para alguna de esas 3 consideraciones. Eso quiere decir que sería Es inconstitucional inconstitucional. aprobar esto. Claro, no se puede. Yo puedo debatir si un proyecto es bueno o es malo, si es conveniente o es inconveniente. Lo que no es debatible es cuando es inconstitucional. Si es inconstitucional, eso no... Y eso no lo puede dirimir en el supuesto de que sea aprobado. ¿Se puede presentar una demanda al Tribunal Constitucional, por ejemplo, para que anule el efecto de Sí, eso? claro, si eso Y haga se un produciría... control. Supongamos que mañana se consigue, el congresista Quito, haciendo uso de su poder de convencimiento, llega a tener, no lo sé, 70 votos. Esto termina en el Tribunal Constitucional. Pero además, Mávila, para hablar con total honestidad, si ellos quieren una reforma total, que no sabemos para qué, tienen el procedimiento establecido. Lo puede hacer el propio Congreso presentando un proyecto articulado que terminaría eventualmente en un referéndum si no se alcanzan los 66 votos, o lo pueden hacer los ciudadanos. Aquellos que están lanzando piedras tendrían que pedir que alguien les elabore el texto, lo que quiere contener ese documento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que todo está ya en el texto, el texto vigente. Tienen 76.000 firmas para presentar la iniciativa. Eso va al Congreso, y si a ellos no les gusta lo que el Congreso ha resuelto, pueden, reuniendo 2 millones de firmas, ir al referéndum, y es el pueblo el que decide. Entonces, el procedimiento de reforma está establecido. Está. Usted decía antes de salir al aire que era mucho mejor que las elecciones fuesen en el 24 que en el 23. ¿Por qué? En primer lugar, Mávila, porque no pueden haber elecciones en un clima de violencia. Las elecciones deben generar una situación de debate, de discusión, de intercambio de ideas. De libre tránsito. De libre tránsito, efectivamente. Y de ¿no? tranquilidad para la gente. Mucha gente puede tener miedo incluso y no votar. Así es. Eso no está seguro. En segundo lugar, se requiere que las organizaciones políticas tengan el tiempo suficiente de elaborar planes, programas y acciones, poder escogitar de manera adecuada a sus cuadros, ¿no es cierto? Eso, luego, generar procesos de alianza, porque el país va a necesitar bloques ideológicos, porque no podemos caer en la dispersión. Y ya ni siquiera le pido reformas constitucionales, porque sabemos que eso ya no es posible. Pero con las reglas de ahora y con el apresuramiento que vamos a tener necesariamente, lo que vamos a obtener es un producto peor del que tenemos, ¿no? Eso es la verdad, eso es lo que va a pasar, si es que esto sigue así. ¿Y qué debería hacer la presidenta? Digamos, usted ha dicho que no está cumpliendo con el deber de garantizar la tranquilidad. ¿Qué más puede hacer? Ya hay una declaratoria de estado de emergencia. ¿Qué otras herramientas legales tiene el Ejecutivo? Es una declaratoria de emergencia, podríamos llamar bamba, porque igual la gente sigue en las calles generando violencia. Igual por lo menos las labores policiales están seriamente recortadas. A mí particularmente me resulta indigno la forma en que los miembros de la Policía Nacional son enviados a las calles a ser objetos de vejámenes, agresiones, y que no puedan ejercer el uso de la fuerza pública para la defensa de bienes, valores y derechos que la Constitución consagra. Porque no estamos hablando aquí, vuelvo a repetir, de pueblo, no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de antisociales, de delincuentes. Nadie va a una marcha portando un casco.
Nadie va a una marcha con palos, con piedras, con ondas. Esos no son O marchantes. rompe la vereda para utilizarla. Esos no son marchantes. Y tienen que recibir la respuesta que el Estado le da a los El delincuentes. tema que se reclama es, claro, cómo distinguir al que sí va y marcha haciendo uso legítimo de ese derecho y al otro, al que se infiltra y acomete los actos de violencia. Eso es justamente, digamos, la labor que con sagacidad, con prudencia y tino debe hacer la policía en cuanto se le otorguen las facultades para poderlo hacer, ¿no? Luego se pide diálogo. La pregunta es, cuando alguien asalta, cuando alguien roba, cuando alguien comete un delito de narcotráfico, cuando alguien hace tal ilegal o minería ilegal, nosotros vamos a decir, vamos a dialogar con ellos. No, son delincuentes y tienen que recibir el trato que un delincuente ¿La Fiscalía merece. le parece que está haciendo el trabajo? Sí, yo creo que la ¿correcto? Fiscalía está La Fiscalía haciendo, sí. está cumpliendo. Pero, Y claro, la policía también, dentro de las condiciones en las que han sido enviados a las calles, ¿no? O sea, correcto. ¿Las Fuerzas Armadas deberían intervenir más de lo que han intervenido? digamos, podrían colaborar en un segundo, digamos, el resguardo, por ejemplo, el pleno, total, cabal. Como ha del- pedido el presidente del Poder del Judicial, Poder Judicial, por ejemplo. Ajá. ¿no es cierto? Porque se sigue apuntando a la destrucción de bienes públicos. Entonces, el resguardo del Ministerio Público, el resguardo de la... por ejemplo, una zona favorita para la destrucción es la Corte Superior de Lima, esa que está al frente del Parque Universitario. Esa zona ya debería estar resguardada por la Fuerza Armada, porque todos los días hay una destrucción ahí. Y en cualquier momento van a ingresar a... De acuerdo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y por finalmente ayudarnos a entender. Y desde aquí, como todas las noches, nos despedimos y le deseamos al país lo mejor. Ojalá que las autoridades entiendan que tienen que estar a la altura y ojalá que en las próximas elecciones, que de todas maneras van a ser o el próximo año, probablemente los peruanos también aprendamos a elegir un poquito mejor informados. Gracias un poquito nuevamente. no, creo que ya Sí, tienen la obligación. Sí, digamos. demasiada cautela en el uso del lenguaje. Muchas gracias. Hay que reconocer que hemos votado mal. Muchas gracias, doctor, gracias por también, acompañarnos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana, como siempre, a las